Déjenme que grabe. Bueno, es una oportunidad más donde me siento muy contento de poder participar, como siempre, de estas masterclass para que ustedes no solamente tengan una idea del curso que vamos a dar, sino también para recordar a viejos amigos. Estoy viendo aquí mucha gente que ya ha pasado con nosotros algunos cursos y, por lo tanto, ya son viejos amigos. Y como siempre, bienvenidos a todos para esta masterclass. Les voy a presentar a un gran amigo, a Pablo Debeff, que es al mismo tiempo director de una de las más importantes agencias digitales de Latinoamérica, quien me va a acompañar en esta oportunidad para la masterclass. Bienvenido, Pablo. Hola Iván, muchísimas gracias por la presentación y encantado de compartir esta masterclass contigo y con todos los alumnos aquí presentes, y también muy contento de participar a lo largo de todo el curso junto con toda la experiencia que tenemos de la agencia. Así que muchísimas gracias por la convocatoria y estamos muy contentos de poder estar hoy aquí y ser parte del curso. Perfecto. Una de las cosas que habitualmente la gente dice es, ¿cómo logran saber tanto qué sé yo, de Meta? Bueno, antes se llamaba Facebook, ¿no? Pero ahora de Meta, del business y cosas por el estilo, cuando en realidad es bien complicado, no se entiende muy bien, prefiero nomás yo hacer de la forma tradicional, me sugiere Facebook y listo. Eh, Ese es el camino más corto, más sencillo de poder hacer, es el más recomendable, el menos recomendable. Al final, Meta siempre te está, digamos, se podría decir, metiendo gato por liebre y siempre está haciendo de que tú gastes más plata, Pablo. Tu Eh, micrófono. Sí, claro. Ahí lo que nos termina pasando es que uno no se tiene que olvidar que en las plataformas cada uno quiere vender y llevar agua para su molino, como quien diría. Entonces, Facebook siempre va a decir, nosotros tenemos la mejor estrategia y la mejor forma de llegar a tu usuario final o a la persona a la cual vos querés impactar. Google va a decir lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es procesar la información de ambas plataformas y decidir, basado en nuestra experiencia y basado en la teoría, qué es la mejor herramienta para impactar a dicho usuario, ¿no? Y por otro punto, es verdad que es muy cambiante, pero una vez que se entienden las bases de cómo funcionan las herramientas digitales, después lo que va cambiando es un poco la plataforma y dónde están ubicados los botones. Pero creo que lo importante siempre es entender ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo es que funcionan? Porque es verdad que va cambiando constantemente. Imagínense Instagram, ¿no? Instagram, antes no teníamos lo que era Reels, no teníamos Instagram TV, no teníamos las stories, pero cuando viene el tema publicitario, después lo que surge es agregar un lugar más donde queremos que se muestre nuestra publicidad. Entonces, una vez que comprendemos cómo funciona la plataforma, nos vamos a dar cuenta que la mayoría son parecidas, cada cual tiene su toque, pero una vez que las comprendemos, son todas muy similares. Eso es como muy lindo en esto, ¿no? Porque si no, uno dice, todo el tiempo cambia y todo el tiempo tengo que estar aprendiendo. Sí, es verdad, hay que estar aprendiendo todo el tiempo, pero la realidad es que una vez que se entiende la base, es mucho más fácil ese aprendizaje. Así que creo que viene por ese lado, Iván. Alguien decía, manejar el analytics solamente el analytics, ni siquiera el Google Ads, solamente el analytics, es como aprender a manejar un cohete en la NASA. ¿Es tanto así? Eh, parece, porque cuando uno entra a una plataforma, dice, wow, está lleno de información, no sé por dónde leer. Y la realidad es que parece complejo, pero no lo es. Creo que la clave de esto está en que muchas veces uno encuentra documentación, encuentra por ahí cursos en los cuales están como pregrabados y no hay una dinámica de un ida y vuelta para poder entender. Y es como que uno no puede interrumpir el video y decir, ¿qué pasó acá? ¿Cómo me lo explicó? Entonces creo que viene por ese lado. No es tan complejo siempre y cuando se entienda la mecánica.
Ahora, si nos queremos a veces mandar solos a entender cómo funciona Analytics, empezamos a hacer un embrollo de información sin estar guiados y ahí es cuando decimos, no, mejor voy a mandar un cohete a la NASA que va a ser más fácil. Pero no es complejo, no es complejo, no es complejo. Perfecto, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que hemos estado haciendo, como se dice, algo de radio, lo que vamos a hacer ahora es entrar ya prácticamente, veo de que ya son más de 20 participantes, entonces ya podemos entrar directamente en tema. La masterclass de hoy se llama Trafficker Digital y es una serie de lo que vienen a ser los experts que hemos sacado porque en un momento determinado nos dimos cuenta en la Universidad Católica de que teníamos diferentes diplomados y ahora la maestría en marketing digital, pero no teníamos los experts, es decir, de toda la gente operativa que tiene que conducir, porque sabemos hacer muy bien las estrategias, pero ¿quién conduce? Así tengamos un excelente bólido y no sepamos manejarlo, estamos en la misma situación con el marketing digital. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es concretamente de qué se trata el marketing digital, qué hace este marketero digital. Bueno, primero, ¿qué es un trafficker digital? Hemos debido escuchar hablar acerca de lo que significa el media planner, el media buyer, el trafficker digital, y dependiendo incluso las fuentes, porque no todo lo que vas a ver en YouTube es lo correcto y no todo lo que vas a encontrar en el buscador de Google es lo correcto, ¿no? Entonces, suele suceder que en un momento determinado encontremos conceptos totalmente contradictorios. Por eso estos cursos lo que pretenden hacer es justamente aclararte el camino y desarrollar no solamente la parte teórica, sino fundamentalmente la parte práctica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este concepto que se llama trafficker digital, tenemos que remontarnos un poco a algunos de los elementos que se han estado manejando en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, el Media Planner. Los Media Planners, en realidad, son planificadores de estrategias de marca que trabajan normalmente en agencias de publicidad o con clientes y crean campañas publicitarias, pero que obviamente esos media planners correspondían a la década de los 60. Es más, en momento determinado, estos media planners empezaron a trabajar con una metodología sumamente interesante que son los Gross Rating Points, que cuando yo trabajaba en McCann Erickson, era justamente eso, era totalmente novedoso, interesante, porque en base a los people meters se podían encontrar, digamos, lo que significan no los rankings, sino los ratings de audiencia. Y entonces, en base a esos ratings de audiencia, nosotros podíamos establecer un media, o sea, el media planner podía establecer el impacto de nuestra publicidad, sobre todo, digamos, en televisión, para poder obtener lo que se llamaban los target rating points. En esa época, cuando yo trabajaba en agencias de publicidad, lograr la formulación, además que era una fórmula re complicada para obtener los target rating points, y lo hacíamos en Excel, y había que calcular porque en un momento determinado, o sea, cada uno de los programas de televisión tenía un precio diferente, y a veces en algunos de los programas que supuestamente, digamos, no tenían el tarifario, porque los canales de televisión establecen por A, B, C, digamos, los niveles de rating, justamente que ellos, de ranking, no de rating, sino de ranking. Entonces, tienen los horarios estrella, los horarios básicos, etcétera, y según esos horarios van cobrando, que no responde necesariamente al rating, porque puede ser que una novela mida más que una serie, o viceversa, o un partido de fútbol mida más que una telenovela en un momento determinado. Entonces, lo que hacíamos, además dependía, por eso era Target Rating Points, el Media Planner tenía que ver exactamente cuántos puntos de rating tenía. Y entonces eran unas planillas súper complicadas de hacer y de eso se encargaba, digamos, el Media Planner. Entonces, primero hacías la hojita esta que determinaba cómo íbamos a funcionar. Y luego, después de eso, el Media Buyer iba y
negociaba con el canal de televisión o con el medio respectivo para decirle, bueno, vamos a obtener esto, danos esto, etcétera, ¿no? Entonces ponía en ejecución ese plan. Muchos piensan de que el trafficker, entonces, bajo esa óptica, porque voy a decirlo así concretamente, bajo esa óptica, todo el mundo piensa de que el media planner y el media buyer se encargan de la publicidad offline, ¿no? O sea, de televisión, radio, internet, y que el trafficker se encarga principalmente de la publicidad en redes sociales. Entonces ese era el concepto entre media planner, media buyer y trafficker, que empezó, digamos, a surgir hace unos 10 años atrás aproximadamente, cuando apareció el primer concepto de trafficker, porque eso tampoco es nuevo. Es decir, si bien el media planner y el media buyer son de las agencias de publicidad de los años 60, el trafficker tampoco es muy antiguo. Estamos hablando de una década prácticamente en que ha surgido. Y surge básicamente porque empezó a trabajarse con lo que significan Google Ads y Facebook Ads, fundamentalmente, que son los que comienzan a trabajar apropiándose de toda la tecnología que ya se había hecho para el Media Planner y para el Media Buyer en sus sistemas de publicidad. Entonces, la gente pensaba de que el trafficker se encargaba de las redes sociales y el Media Planner y el Media Buyer se encargaban de los sistemas análogos. Pero ahora, en realidad, como estamos hablando de marketing 360, el trafficker digital debe encargarse prácticamente de todos los medios, en realidad. El trafficker digital es media planner y es media buyer. Entonces, trabaja con todo el ecosistema digital y también está, no solamente, bueno, obviamente, tiene mayor especialización en las plataformas digitales que son mucho más complejas, y en la parte de los medios tradicionales es muy simple. Simplemente ahí tienes que hacer, como te decía, el Target Rating Point, que hoy es muy sencillo de poder sacar y muy sencillo de poder implementar. Realmente donde está la verdadera complejidad es en los temas digitales, ¿no? O sea, en las plataformas digitales, perdón, y también en los ad servers. Por lo tanto, el trafficker digital aplica lo que se llama el marketing 360. Pablo, ¿de cómo te metiste en este mundo tan complicado? Eh, la verdad que si recuerdo un poco cómo fue que me empecé a meter en el mundo digital, yo estaba estudiando ingeniería en sistemas, no me gustó sistemas y me pasé al mundo de la comercialización. Después del mundo de la comercialización, empecé a detectar que hace unos años podía ser una gran tendencia todo lo que era el e-commerce y el trafficker digital, ¿no? Que ya empezaba recién a surgir ese tipo de, de profesiones, como quien diría, el trafficker digital. Y ahí empecé despacito con un cliente, otro cliente, me especialicé, hice algunos posgrados, hice también varios cursos de especialización y luego de un tiempo seguimos sumando clientes y clientes y clientes y despacito empezamos a formar una agencia de marketing digital. La realidad es que es muy lindo porque uno va asesorando a diferentes empresas, a diferentes emprendimientos y los tenés que ir asesorando como en un aspecto casi 360 porque tenés que entender cuál es su necesidad, a quién quiere llegar y después también ver con las herramientas cómo lo logramos. Hoy por hoy, luego de estar un tiempo generando experiencia y logrando clientes, podemos decir que ya somos una agencia consolidada. Tenemos un equipo de 15 personas, dentro de las cuales hay diseñadores, traffickers, ejecutivos de cuenta, y hoy por hoy ya me toca un rol, si bien estoy especializado en todas las plataformas y tenemos las certificaciones, hoy por hoy estoy como director de la agencia, en los cuales tengo un panorama dentro de los cuales es bastante amplio en relación a todo lo que se puede hacer como trafficker digital y cómo ayudar a diferentes empresas, también políticos, también en personajes públicos, como quien diría famosos, y los ayudamos en toda su estrategia. No está de más decir que estamos certificados por Meta, estamos certificados por Google y también por Mercado Libre acá en Argentina, que es algo que se está usando bastante. Pero lo principal es Meta y Google Ads, dentro de los cuales somos una de las pocas agencias de Latinoamérica que estamos certificados. Eso lo que permite es mantener
actualizado todo el tiempo con los cursos que te dan las plataformas y nosotros poder transmitírselos tanto a los clientes como en las capacitaciones a las cuales estamos invitados. Así que ese es un poquito el recorrido que fuimos armando a lo largo del tiempo, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, hacemos un resumen. Un trafficker digital es alguien que aplica el marketing 360, o sea, diseña, piensa, es creativo, ejecuta, optimiza. Es que es todo, tiene que hacer todo. Bueno, la verdad que sí, tiene muchos elementos que se relacionan con este tipo de cosas, pero fundamentalmente se va a lo que habíamos mencionado, al tema del media buyer y toda la parte de planificación del tráfico que tiene que tratar de hacer llegar de alguna manera a una de las piezas, a una de las campañas, para hacer posible que esto se multiplique. Entonces, hay que hacer una pequeña diferenciación con algo que nosotros habitualmente a veces confundimos, que es el community manager. ¿Pero acaso el community manager no también tiene que encargarse de ver un poco de la campaña y hacer el posteo y llevar todo ese tipo de cosas? No, es diferente. El community manager se encarga de gestionar las redes, de poder contestar, de poder animar, de poder motivar, de saber elegir concretamente a quiénes en un momento determinado debes sacar y a quiénes debes responder, porque tienes haters que a veces te ayudan muchísimo y en vez de ser un hater es realmente se podría decir, te ayuda a tener más viralidad, ¿no? Entonces, va a depender muchísimo del community manager para ese tipo de acciones. Mientras que el trafficker digital se encarga básicamente de manejar o de, como decimos nosotros, optimizar por un factor X tus presupuestos, porque ha de hacer que tu post o tu posteo o tu video o lo que sea llegue adecuadamente al mercado al que quieres llegar y la inversión sea justamente la que te lleve el tráfico hacia el producto o el servicio que finalmente estás queriendo vender. Entonces, lo que vamos a ver es que debe ser, o sea, el trafficker digital debe ser muy hábil en identificar oportunidades de mejora, cambios constantes, nuevas segmentaciones y nuevas funcionalidades. Ahora, ahí viene, digamos, una pregunta importantísima. ¿Es fácil manejar, Pablo, el tema de las segmentaciones en los ad servers? No es fácil manejar las segmentaciones, o sea, no es fácil entenderlas. Lo que sí es fácil es, una vez que ya están determinadas, una vez que conocemos todas las plataformas, poder definir cuál es la mejor que va acorde a nuestro público. Porque, por ejemplo, si bien uno comprende que las plataformas publicitarias son muy parecidas, vamos a encontrarnos como que por ahí en LinkedIn tenemos ciertos perfiles que es más difícil conseguirlos en Facebook o en Instagram. Entonces, creo que lo importante es poder tener un pantallazo de todas las herramientas que hay, ver cuáles son las segmentaciones que nos permiten, para luego poder entender cuál es la más adecuada para conseguir a nuestro público objetivo. Nos pasa que van a venir clientes y nos van a decir, quiero hacer publicidad en Instagram para venderle a dueños de empresas. Y vos decís, ok, uno entiende al cliente, pero el cliente despertó una necesidad que dice, yo quiero hacer esto. Y nos contratan a nosotros como especialistas, como trafficker especializados, para que le demos nuestra opinión y decirle, mirá, es una estrategia válida, pero consideramos que la mejor audiencia para llegar a los dueños de empresas está en LinkedIn. Deberíamos ir por este lado. Entonces ahí es cuando empieza a jugar la audacia, el conocimiento de un trafficker digital para poder asesorar al cliente y decirle cuál es la manera más adecuada para llegar al público objetivo. Y además tenemos que saber qué botones tocar para que esto suceda. Ahí está la clave del trafficker, entender la necesidad del cliente, tener una parte comercial y tener la parte técnica para poder llevar a cabo esta estrategia.
creo que por ahí viene el desafío de entender el tema de segmentaciones y audiencias dentro de cada plataforma, ¿no? Sí, o sea, suele suceder que a veces el cliente no siempre tiene la razón. Que a veces es obviamente algo que él supone que debería hacer, pero o que alguien le ha dicho que así lo ha hecho y que le ha ido bien, pero que no necesariamente. Por eso nuestro papel de traffickers tiene que ser orientarlos, y el cliente ahí no siempre tiene la razón. Ok. Bueno, entonces, lo que sucede, obviamente, es que el trafficker digital tiene que manejar un ecosistema digital. O sea, tiene que tener un conocimiento acerca de los ad servers en general, los anuncios inclusive en páginas, porque en momento determinado, cuando tienes en Google Ads, puedes también trabajar con algunas páginas, ¿no? Porque tiene todos los sectores Google Ads. En Facebook Ads o Meta Ads, como nosotros ahora, no es que nos han impuesto de que se llaman Meta Ads ahora, no estábamos acostumbrados a Facebook Ads. También ellos han encontrado, digamos, un nuevo sentido. Y plataformas también de publicidad general, como Advendido, que tiene otros sectores específicos para poder hacer publicidad. Y obviamente el tema de lo muy nuevo que está sucediendo, de TikTok, que en Argentina para nosotros es algo novedoso porque recién lo estamos teniendo, lo estamos investigando, y TikTok está avanzando, pero muy rápidamente. O sea, antes pensábamos que TikTok era solamente para ir a bailar y hacer una cosita así. Hoy nos damos cuenta que es una de las herramientas de influencia hacia los centennials, sobre todo, muy fuertes, ¿no? Entonces, debemos también en ese ecosistema digital empezar digamos, a aplicar con los nuevos o con las nuevas herramientas de ad servers que se van presentando. Y finalmente también hacer algunos trabajos de email marketing, porque también podemos generar tráfico a través de email marketing y nuestras propias bases y todo lo que tenemos. Entonces, el ecosistema digital va a ser fundamental. ¿Cuáles son las funciones entonces del especialista, como decía Pablo? Lo primero que tenemos que ver es el especialista llamado trafficker digital, cómo hace para comprar tráfico. Tiene que saber acerca de los funnels de ventas, de los funnels de marketing y otras áreas para poder tener una idea completa, ¿no? A veces ni el mismo cliente sabe concretamente lo que quiere. Entonces, nosotros no es que adivinamos, sino que por la experiencia empezamos a trabajar primero en un estudio del cliente ideal, buyer persona, customer journey y una serie de elementos que son fundamentales dentro de la teoría para poder entender al cliente final. Finalmente, el customer experience, que a lo que nos debemos en momento determinado orientar permanentemente, el UX, DX y todas las otras, ¿no? Después, una auditoría publicitaria interna y externa, qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, por qué lo hemos hecho, qué resultados hemos tenido, y la parte publicitaria externa, porque también tenemos que ver qué está haciendo la competencia más o menos parecido, o por lo menos los rubros que están dentro de nuestra área de influencia. El diseño de una estrategia publicitaria que, si bien no las viene marcada por marketing, nosotros aquí ya tenemos que entrar a las piezas que sirven. Es decir, hacer el A/B test, nos funciona o no nos funciona este titular, nos funciona o no nos funciona este body text, nos funciona o no nos funciona esta imagen, es mejor colocarla. Entonces tenemos que estar haciendo permanentemente dentro del diseño de la estrategia publicitaria ya las piezas correspondientes a las que vamos a llegar. La creación de campañas, es decir, no se olviden de que un solo anuncio no tiene ningún impacto, sino que en realidad, y esto lo dijo Ogilvy hace 60 años atrás y todavía es parte de la realidad y lo volvemos a confirmar en la parte digital. O sea, un anuncio no sirve para nada, sino una consecución de anuncios. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Es decir, mínimamente entre 3 a 4 van a impactar. Si vos quieres, obviamente la creación de una campaña debe contener mínimamente unos 8 anuncios para poder realmente convertirse en campaña. Es más, dentro de lo que significa el Business Manager, tenemos cómo manejar por campañas,
por unidades, por sectores, etcétera, ¿no? Que nos va a permitir el Business Manager realizar eso y que eso nos ha ayudado muchísimo en realidad para lo que significa el Trafficker. Toda la parte de medición, optimización, escalado de campañas, ver qué está funcionando, cuánto está costando, etcétera, etcétera, van a ser algunos de los preámbulos para que nosotros podamos hacer corrección de campaña. Porque debemos decirlo que en esto de Trafficker digital nada es ley, sino que todo es prueba-error, prueba-error, prueba-error. O sea, pero todo momento, lo que tú piensas que podría haber funcionado hace exactamente un mes, este mes no te funciona, que esa es la realidad, ¿no? Y finalmente, la entrega de informes. ¿Cómo vas a entregar los informes a los clientes para saber exactamente cómo ha ido la campaña? Y ahí viene la pregunta. Pablito, te piden te piden muchos informes. Tienes que llenar 5.000 informes para justificar tu trabajo. Eh, Mira, creo que depende muchas veces del cliente. Nosotros entendemos que el cliente quiere saber cómo va la campaña, pero para eso está resuelto con informes automatizados. Porque generalmente, desde el punto de vista de una campaña, uno tiene que hacer un análisis para ir viendo cómo va, que es el día a día del trafficker digital, pero tiene que hacer como cortes mensuales o quincenales para entender qué fue lo que sucedió. O sea, tener un periodo y ver oportunidades de mejora para diferentes periodos. Pero muchas veces ese informe sale de manera automática porque tenemos herramientas como Google Analytics, Data Studio, conectores para poder conectar, por ejemplo, la publicidad de Facebook con la publicidad de Google y que salga todo en una hermosa hoja simplificada. Entonces, parece complejo, pero tenemos herramientas que lo van automatizando. Lo que requiere muchas veces el cliente, que es lo que más valor le da a un trafficker, es el análisis de ese informe, ¿verdad? Porque muchas veces hay clientes, me acuerdo que tuvimos un cliente muy importante a nivel gobierno en campañas de elecciones políticas y nos pedía un informe de publicidad para saber a cuánta gente llegaba con sus anuncios cada 6 horas. O sea, decíamos, cada 6 horas querían saber los datos y decían, no tiene sentido verlo, pero el cliente así lo necesitaba y así lo quería. Por lo tanto, hay herramientas automatizadas que con un link te permiten conseguir esa información. Entonces, si el cliente lo quiere, lo puede tener. Ahora, lo que no era lógico era analizar todos esos datos cada 6 horas y dar una devolución, porque no le da tiempo ni a que las campañas aprendan de lo que está sucediendo. Así Claro. que, No los dejabas si bien el cliente respirar. no dejaba respirar y ya decía, ¿y qué hay que hacer? Y, bueno, esperen, hay que bajar la ansiedad, hay que darle tiempo a las campañas que acrecenten las variables, que empiecen a funcionar y después sí empecemos a realizar cambios. Pero acá el concepto importante es, se pueden conseguir muchos datos, el cliente pide informes, pero tenemos manera de automatizarlo para que sea un trabajo más amigable con nosotros, ¿no? Que no tengamos que estar todo el tiempo tipeando datos, sino que hay maneras automatizadas de hacerlo y están contempladas dentro del curso que vamos a dictar. Claro, porque o sea, mucha gente piensa de que ya que te has metido en el tema de tráfico digital, ahora tienes que contratar un ejército para que te haga todo esto, ¿verdad? Que es la única manera Claro. de llevar adelante, pero no es así. No, 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 claro que no, y creo que acá también depende de la envergadura del proyecto, porque si vamos al caso, conozco agencias que solamente se dedican a Analytics, otras que solamente se dedican a Google y otras que se dedican solamente a Meta. Y es como que uno dice, ¿hasta qué punto se necesita esto? O muchas veces el usuario, o por la magnitud de los proyectos que manejamos, con una persona que tenga ese conocimiento ya basta. Entonces, no es necesario tener un ejército de personas, sino con un trafficker capacitado y calificado se puede lograr de acuerdo a la envergadura del proyecto, ¿no? Perfecto. Y eso nos lleva concretamente al siguiente punto, las especializaciones. ¿En qué debe estar, digamos, especializado el trafficker digital? Bajo mi experiencia y mi punto de vista, estos son algunos de los puntos. Obviamente, aquí no estamos considerando las bases, como ser que el trafficker digital sí o sí tiene que conocer sobre marketing digital, sobre marketing 360, tiene que conocer sobre los embudos, tiene que conocer una serie de elementos que son previos al tema de la especialización. Entonces, lo ideal
y es lo que vamos a tratar de hacer, pese que algunos ya han pasado algunos cursos nuestros en el tema de marketing digital. Vamos a hacer un pequeño resumen en cada, o sea, como introducción, de lo que mínimamente necesitan saber. Ahora, tal como lo dijo Pablo, o sea, las especializaciones son importantes. Tiene que saber muchísimo de lo que son Google Ads. Hoy las redes sociales Ads, o sea, llámese Meta, LinkedIn, Twitter, cada una tiene su propio sistema de Ads. Los negocios locales, porque también hay algunos lugares como, digamos, que a nivel local tienen una especie de ad servers que manejan de publicidad en algunos, digamos, en algunas páginas o webs asociadas. El tema de los infoproductos, porque esto genera, necesitamos tráfico para el tema de los infoproductos. Y un conocimiento básico de lo que viene a ser el e-commerce. Pero yo creo, ahí viene, digamos, el arsenal fundamental es que debes conocer Google Ads, Meta Ads, sí o sí. Sí o sí. Lo demás, poco a poco puedes ir aprendiendo, pero esos dos elementos, como lo acaba de decir también Pablo, son fundamentales y que los vas a tener en este curso y los vamos a desarrollar con mucha más amplitud. Iván, ¿sabés Sí, lo que me parece muy importante? Que en esos dos que vos nombrás, tanto Google Ads como Meta Ads, son los dos principales jugadores de la publicidad online. Y exacto. todas las otras plataformas, tanto Twitter como LinkedIn, como TikTok, cuando entramos a la plataforma vemos que son una copia de las principales. Entonces, entendiendo a la perfección las dos principales, ya es como que lo otro se entiende mucho más fácil. Así que es por eso que se profundiza tanto en esas dos que son las pioneras y las que llevan la vanguardia, ¿no? Exacto. Las otras han hecho copy-paste de algunos de los botones. Más o menos, es así, claro. Exacto. Bueno, entonces les decía, los conocimientos adicionales son acerca de los funnels, de marketing, así como su diferencia, la compra de tráfico y las plataformas principales. Ahí está mal escrito Business Manager, pero no importa, lo vamos a corregir. Google Ads fue un error de tipeo. Y también un poco de lo que se viene llamando copywriting, porque hay que, hay que saber también de lo que significan los titulares y los titulares que nos llevan a las keywords, porque esto maneja mucho keyword. Entonces, tal vez a veces la gente piensa, no, yo solo debo conocer acerca de las plataformas, pero tiene que saber también lo básico de lo que viene a significar el copywriting y las keywords, ya que, por ejemplo, con Google Ads, vamos a tener una mejor transparencia, no solo transparencia, un mejor impacto cuando manejamos las keywords respectivas. Ahora, este señor llamado trafficker digital tiene que ser un experto en audiencias. Obviamente, ese es su verdadero cargo, ¿no? Tiene que analizar lo que significa, y por ejemplo, en Meta Ads te da lo que significa audiencias similares, que es una maravilla. Si te ha funcionado bien en algo y tienes un producto similar, aplicas directamente este botón de audiencias similares y te funciona de maravilla. ¿Verdad, Pablo? Sí, es buenísimo porque lo que hace la plataforma en ese caso es te consigue gente que se parece a tu audiencia actual. Entonces, si vos ya tenés una audiencia de gente que te compró, podés indicarle a la plataforma que utilice su inteligencia artificial y te consiga gente con características similares a los que ya te compraron. Cosa que no lo podríamos saber si lo hacemos de una manera manual. Tendrías que hacer una encuesta con más de 100 preguntas para ver en qué se parecen tus compradores. De esta forma, la plataforma de Meta Ads automáticamente busca las variables y te busca gente que se parece a ellos. Así que realmente es una herramienta muy, pero muy útil y se usa muchísimo. Bueno, y después el tema de segmentación que hemos hablado, la microsegmentación y macrosegmentación que te permite. Y hay un concepto más de audiencia que me gustó muchísimo, pese a que ahora con Apple está teniendo algunos problemas, que es el remarketing y el retargeting, ¿verdad? Exactamente, eso es un poder maravilloso para lo que es cuando estructuramos los funnels de evento, los funnels de campaña.
poder impactar al usuario cuando ya demostró cierto interés en nuestro sitio web. O sea, imagínense ustedes cuando entran a buscar un vuelo en alguna aerolínea, en algún portal, o que buscan hoteles para vacaciones. Resulta que entran, miran ese hotel y después están en YouTube y les aparece la publicidad del hotel. O después entras a las redes sociales y te aparece la publicidad de una oferta del vuelo que estuviste buscando. Todas esas acciones son, la verdad que muy buenas para alimentar ese funnel de ventas y están muy bien contempladas por todo lo que es la plataforma de Google Ads y Meta Ads. Así que realmente funcionan muy bien y hay que utilizarlas. En el lenguaje popular hay un famoso término que se utiliza. ¡Uy, qué locura! Parece que Facebook te escucha. Debe tener seguramente la cámara encendida del celular. Sí, efectivamente, y a mí me ha pasado que yo le he tenido la posibilidad de preguntar a uno de los directores a nivel Latinoamérica de WhatsApp en una conferencia si realmente nos escuchaba WhatsApp, porque es increíble cuando uno tipea determinadas palabras, como por ejemplo heladera, 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 y a vos automáticamente en Facebook o en Instagram te empiezan a aparecer publicidad de heladera. Su respuesta fue que no cruzan la información con WhatsApp, pero a mí por experiencia permítanmelo dudar. Sí, ya sabemos qué ha pasado en el fondo con, con Facebook en momento determinado. Yo ya no les creo, ¿eh? Bueno, entonces, lo que tenemos que empezar a ver concretamente ahora es el día a día de un trafficker digital y esta vez te paso la bolilla para que tú nos vayas explicando esto. Excelente, excelente, Iván. Claro, nosotros lo que tenemos que comprender también es que dentro de una agencia de marketing digital, el trafficker pertenece a una parte del equipo o puede ser todo el equipo, dependiendo de la especialización de la agencia que tiene. Nosotros, en nuestro caso, en la agencia, muchas veces tenemos trafficker que también actúan como ejecutivo de cuentas. ¿Qué hace un ejecutivo de cuenta a diferencia de un trafficker digital? Hace más la parte comercial y el trato con el cliente. Pero esto lo que nos permite a nosotros es dividir tareas. Ahora, lo que hace un trafficker puntualmente en el día a día, muchas veces es tener el contacto con el cliente, entender su necesidad, planificar las campañas y cómo distribuir su presupuesto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan como dijimos hace un ratito el ejemplo? Si viene un cliente y dice, necesito vender a través de Instagram. Y uno dice, ¿por qué necesitas vender a través de Instagram? Vos necesitas vender. Entonces hay que ver dónde está su público para hacer una planificación del presupuesto y decirle cuál es la proporción adecuada para cada uno de los canales. Una vez que se entiende cuál es esa necesidad, se hace esa planificación, luego se implementan esas campañas. ¿Qué sería la implementación de las campañas? Agarrar las piezas gráficas, agarrar y redactar muchas veces los copies y los textos para que sean vendedores, redactar los anuncios de Google Ads, verificarlos con el cliente, porque muchas veces un trafficker puede decir, este texto es vendedor, pero también si el producto o el servicio es muy técnico, hay que validarlo previamente con el cliente, porque muchas veces lo que el trafficker piensa, o es muy difícil que el trafficker conozca de todos los productos y los servicios con los cuales pueden venir los clientes. Entonces, ahí es donde viene ese ida y vuelta. Una vez que tiene la validación del cliente, ingresa a la plataforma, ya sea Google o Meta Ads, y configura esos anuncios. Una vez que está configurado, lo que debe hacer es controlar que lo que haya planificado sea lo que correctamente tipió. Por eso nosotros generalmente trabajamos con un equipo, porque muchas veces 4 ojos ven mejor que 2. Entonces, ahí es donde viene el tema de yo planifico, redacto y luego también tengo que controlar que esa cuenta realmente vaya de acuerdo a lo que yo planifiqué y con las variables que yo quise tocar. Una vez que vamos controlando y viendo que todo viene bien, tenemos que empezar a optimizar las cuentas, porque lo que nosotros planificamos y dijimos, si del 100% de mi presupuesto Perdón. quiero que vaya, no hay problema, quiero que vaya un 60% a Instagram y un 40% a Google, tengo que ver que a lo largo del tiempo me vaya respondiendo las plataformas como yo pensaba, porque puede ser que detecto que viene funcionando mejor en Google, entonces tengo que empezar a cambiar el presupuesto e indicarle al cliente, mira,
venimos mejor en Google, por lo tanto, tenemos que llevar más presupuesto a Google y disminuir en las redes sociales. O ampliarlo, porque muchas veces es un conjunto. Por eso se dice que hay que detectar las oportunidades para informarle al cliente. Y otra cosa muy importante es generar los reportes para que el cliente entienda qué es lo que está sucediendo. Todo esto básicamente es lo que hace el día a día un trafficker digital. Por lo que ven, son muchos los pasos que tiene que realizar, ¿no? Tiene que conocer muchos aspectos. ¿Qué es importante, ¿no? En este caso, nosotros vamos a profundizar mucho durante el curso en lo que es el ecosistema de Meta Ads y también vamos a profundizar en lo que es Google Ads. Principalmente, ¿por qué vamos a hacer mucho foco en Meta Ads? Porque es el que tiene la mayor porción de mercado y es el que lleva la vanguardia en la plataforma publicitaria. Luego, cuando entramos a TikTok, a Twitter, a LinkedIn, vemos que básicamente es una versión reducida de esta gran plataforma. Por eso es que está planificado que profundicemos mucho el ecosistema de Meta Ads. Y ahí nos vamos a profundizar y vamos a ver todos los términos que son como cómo generar una fanpage, qué es una fanpage, cuáles son las formas correctas de generarla, cómo vincular con una cuenta de Instagram para que la publicidad sea efectiva, abrir cuentas publicitarias, entender cuáles son los problemas que pueden surgir cuando nos bloquean una cuenta, cuáles son los problemas que pueden surgir y cómo solucionarlos. Vamos a ver cómo generar un centro de negocios o business manager. También tiene que profundizar todo lo que es el pixel de Facebook, que es Que la es forma en súper la cual importante. conectamos nuestro sitio web con la plataforma publicitaria. Por lo tanto, el pixel lo que permite es generar cada vez mejores campañas. Es Claro. fundamental y no todos lo conocen y es bastante complejo, pero tenemos manera de explicarlo para que se entienda y que sea fácil. Y después vamos a entender que en Meta Ads tenemos más de 11 tipos de campaña. O sea, uno dice, quiero hacer publicidad en Facebook o quiero hacer publicidad en Instagram. O muchas veces vienen y dicen, no me funcionó la publicidad en redes sociales. Que es lo Ok, más ¿cuál de habitual. los 11? Claro, y ahí cuando uno le pregunta y dice, ¿cuáles son los 11 tipos de campaña que usaste? ¿Cuál de los 11 usaste? Ah, no sé, yo toqué el botón promocionar, puse plata y no recibí los resultados que quería. Bueno, ahí está el principal error, ¿no? No hubo planificación, no se conocía la audiencia, no se conocía el tipo de campaña, y es lo que tenemos que conocer profesionalmente como un trafficker digital. Y por último, también Claro. comprender todo lo que es el e-commerce, ¿no? Creo que por ahí viene la mano, ¿no, Iván? Sí, hoy en día, obviamente, con el e-commerce, o sea, en realidad con el digital commerce, donde tenemos todo, digamos, todo ya prehecho y tenemos los carritos y además con el tema de la pandemia hemos avanzado muchísimo con el e-commerce. Entonces, ¿por qué no aprovechar y directamente vender? Ahí viene, digamos, el punto, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que eso es básicamente todo lo que vamos a visualizar y vamos a ver a lo largo del contenido con el ecosistema de Meta Ads. Y luego hay un ecosistema muy, pero muy bueno que cuando estaba Google, cuando nació Google con su publicidad, Meta no existía. O sea, vamos a ser Ah, realistas, ¿no? Facebook, Google es anterior a lo que es Facebook, que ahora es Meta. Entonces Google está mucho más avanzado. Y Google tiene muchas más herramientas que Meta. Después es una cuestión de ver cuál es la audiencia y a dónde queremos llegar. Pero Google nos permite hacer publicidad en Search, en Display, que es una red de sitios asociados a Google, YouTube, hacer remarketing, hacer campañas que son unas campañas nuevas de Performance Max, que lo que permite es como una especie de shopping, que es para poder hacer campañas de venta de productos. Todos estos puntos cada vez van avanzando más y tenemos que estar actualizados. Y por último, vamos a tener que ver Google Analytics, que es cómo medimos todo lo que está pasando en mi sitio y cómo van performando las campañas. Creo que esta parte de Google Ads es fundamental y vamos a poder verla en total profundidad. además de que es apasionante. Porque aquí vas a terminar de, digamos, de entender de qué estamos hablando o de qué tenemos que meternos con mayor profundidad, o finalmente vas a terminar de entender marketing digital. La verdad es esa. Yo terminé de entender marketing digital cuando empecé a estudiar Google Ads. Di que no, Pablo. Claro, ¿no? Suele pasar. Y acá la clave de esto es entender que tenemos muchísimas campañas en redes sociales, muchísimos tipos de campaña y plataformas con Google Ads, y el secreto está en cómo las combinamos, porque las herramientas para los profesionales son las mismas, pero lo que hay que tratar de encontrar es la combinación correcta,
porque pensemos cómo es que el usuario descubre los productos. O sea, es muy probable que el usuario mire las redes sociales, esté en Instagram, descubre que hay un producto nuevo, pero no quiere hacer la compra en ese momento. Quizás quiere hacer la compra mañana y lo que va a hacer es te voy a ir a buscar en el buscador. Y si era un producto novedoso, que era un secador de pelo para celular, imaginémonos un secador de pelo que se enchufa en el celular, vos sabés que existe ese producto por las redes sociales. Pero cuando lo querés comprar, no vas a ir a la red social, vas a ir a Google y vas a buscar secador de pelo para el celular. Y ahí es Exacto. cuando empieza a combinarse una estrategia y ahí es el secreto del tráfico. Entender todas las plataformas y cómo se comportan dentro de lo que es el Customer Journey, que sería cómo hace el comprador para poder encontrarte y realizar esa compra. Acabas de decir una de las claves más importantes, el Customer Journey. ¿Y qué herramientas se utilizan ahora para todo esto? Que es un conglomerado increíble. Exacto, que ahí tenemos Meta Ads, Google Ads, con todas las profundidades que vimos en las diapositivas anterior. Hoy por hoy también se está usando mucho TikTok, se está usando LinkedIn, Twitter Ads, también se utiliza Google Analytics y luego para presentar los informes se generan Data Studio. Todas estas herramientas las vamos a ver. El tema es que para algunas van a servir, para algunas estrategias y para algunos productos van a servir otras y para otras van a servir algunas diferentes. O sea, si vos querés vender productos o servicios para centennials, vas a ir por TikTok. Ahora, por ahí vas a ir también por TikTok y por Google Ads. Por ahí en otro tipo de producto o servicio vas a ir más por Meta Ads, ¿sí? Y hay una de las herramientas que vamos a ver, que la salteé porque es un poquito más compleja, que son los generadores de UTM para poder entender de dónde vienen los usuarios y poder traquear todo. Como por ejemplo, si contratamos un influencer que nos suba stories o que suba un posteo a Instagram, poder entender cuánto nos genera y nosotros poder entender cuánta gente nos visitó a través de ese posteo de ese influencer. Entonces, son formas que vamos a poder ir jugando y poder analizar qué es lo que va sucediendo, ¿no? Creo que esto es muy bueno porque son todas estas herramientas que se utilizan, hay más que las vamos a ver, pero estas son las principales. Alguien me preguntaba, y te hago esto directamente, aunque Sí, se dice rompiendo el curso, ¿eh? Alguien me decía, pero estamos en Bolivia. ¿Qué van a pasar todas estas cosas cuando llegará de aquí a 10 años? No, no pasa nada. En Bolivia estamos súper atrasados. ¿Qué vamos a aprender todo esto? O en el mismo Jujuy, digamos, no, eso está bien para la capital, para Jujuy, no. Yo sigo nomás con la publicidad tradicional y contratando a la radiecito que llega a mi público. ¿Qué opinas de eso? y yo creo que la tecnología viene cada vez más rápido. Y miren lo que pasó hoy por hoy con el tema de la pandemia, ¿no? Con la pandemia aceleró todo lo que es la introducción del e-commerce y todo lo que son las plataformas digitales, lo aceleró 10 años. Sí. Entonces, lo que nosotros pensábamos que iba a tardar en llegar, no tarda en llegar. O sea, cada vez es más rápido. La velocidad hoy por hoy es, ¿cómo decirle? Es muy rápido la velocidad con la cual se van tomando los cambios. Y no nos olvidemos que tanto acá en Argentina como en Bolivia lo que pasa es que como son servicios, es muy fácil poder venderlos al mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Argentina, asesoramos a empresas de todo el mundo. O sea, nos focalizamos en América Latina, algunos clientes de España y otros de Estados Unidos. Pero hoy por hoy las posibilidades son infinitas. O sea, no hay que quedarse solamente con el mercado local. Si bien tenemos que enfocarnos y es más fácil vender en el mercado local porque es el mercado que conocemos, tenemos posibilidades para exportar los servicios. Así que creo que ahí tenemos una muy buena clave, Iván, también de no centrarnos en un solo mercado, ¿no? Oh, sí, y hay una cosa adicional. En todo lo que significan las nuevas estadísticas de Bolivia, el 65% aproximadamente son millennials y centennials, que es Claro. concretamente el grueso de la producción y el consumo, y al mismo tiempo todos ellos están comunicados en un 80% mediante sistemas mobile. Claro. Entonces, o sea, ¿para quién estás haciendo publicidad? ¿Para el 10% que ya no significa nada? ¿O querés ese 65% que es una linda torta donde realmente podrías estar mucho más cómodo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así que creo que esto va a ir cada vez más acelerado, así que hay que conocer cómo funciona porque realmente
va a pasar todo muy rápido. Sí, muy acelerado. Bueno, entonces, ahora nos vamos con algunos ejemplos de campaña. Claro, acá lo que me gustaría que entendamos es, primero y principal, lo que tenemos que hacer al momento de planificar una campaña es el plan de medios, que el plan de medio es a dónde queremos llegar. O sea, tenemos que entender cómo queremos resolver este mix de medio, porque el cliente viene y dice, tengo tanto presupuesto o quiero generar tantas ventas. Nosotros en un plan de medios tenemos que simular cómo van a responder esas campañas, cuánta inversión tenemos que colocar, porque es lo que nos va a marcar el norte, hacia dónde queremos ir. Y esto generalmente lo podemos ir cambiando. Nosotros particularmente lo hacemos de manera mensual. ¿Por qué? Porque mes a mes vamos entendiendo cómo va funcionando. Hay clientes que necesitan hacerlo de manera anual o algunos lo hacen semanalmente. Pero un buen tiempo y un buen plazo es hacerlo mensualmente. Muy importante luego es pensar cómo se va a estructurar esa campaña, tanto en Meta Ads, acá está colocado Facebook, pero es Meta Ads, y si no, la estructura de campaña de Google Ads. Acá la combinación que tenemos que ver es entender que hay piezas gráficas, videos y piezas publicitarias que tienen que estar amoldadas para redes sociales, y si después vamos a hacer también publicidad en Google, tenemos que amoldar esas piezas de acuerdo al medio que vamos a utilizar. O sea, muchas veces lo que termina pasando es que una marca hace una publicidad para la tele y luego te dicen, también quiero que esta publicidad se muestre en Instagram y también se muestre en YouTube. Y son medios diferentes. La Lenguajes comunicación es diferentes. distinta, el lenguaje es diferente y la velocidad es diferente. Ujú. Porque por ahí en la tele el usuario lo ve un poquito más largo, pero en YouTube por ahí tenés 3 o 4 segundos antes de que el usuario lo pueda saltear. O sea, en realidad son 5 segundos hasta que lo puede saltear. Pero en esos 5 segundos vos tenés que mostrar el impacto principal. En cambio, en la tele es diferente. Entonces, ahí es muy interesante comprender cuál es la estructura y cómo se van a tener que amoldar las creatividades. Una vez que tenemos todo configurado, vamos a generar lo que es el Data Studio para controlar estas campañas. ¿Qué sería controlar las campañas? Poder entender cómo vamos y tener un panel, un tablero de indicadores que nos digan, venís bien, venís mal, tenés que ajustar acá, tenés que ajustar allá, y poder entender hacia dónde vamos. Y por último, tiene que estar este rendimiento mensual, ¿no? Decir, ok, ¿cómo nos fue? En estos puntos cumplimos los objetivos, ok, queremos mejorar en estos aspectos. Bueno, tracemos otra vez una planificación y vayamos para adelante y trabajemos mes a mes optimizando nuestras campañas. Creo que ahí viene la clave de cómo deberíamos planificar de esta manera las campañas, ¿no? Creo que, Iván, en la siguiente diapositiva, yo creo que ahí tenemos lo que es un plan de medios, me parece. Sí, exactamente. Básicamente, lo que hacemos acá es tenemos planes de medios que son mucho más grandes, vamos a ver planes de medios más avanzados, pero acá para que entiendan lo que se hace es una distribución del presupuesto y se simulan las campañas, o sea, se pone, ok, vamos a hacer campañas de servicios, de edificios, palabras con keyword propia y vamos a analizar a los competidores. Todas estas tipos de campañas las vamos volcando en un plan de medios para generar una mecánica de trabajo. Lo importante de esto es no solo van a aprender a configurar las campañas, sino también van a entender cómo realizar la planificación y cómo llevarla a cabo con herramientas que se trabajan día a día en una agencia. O sea, porque todo esto es, armo el plan de medios para luego saber cómo voy, para poder configurar las campañas y luego optimizarlas. Pero bueno, todas estas herramientas que son las que trabajamos día a día en la agencia son las que le vamos a poder ir brindando y enseñando cómo crearlas, cómo mejorarlas y cómo se usan, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces también ahí vemos concretamente los tableros de control que se tienen que, digamos, generar y se tienen que empezar a trabajar, ¿no? Exactamente, este es un tablero de control dentro de los cuales se ven de dónde vienen los usuarios. Y ahí podemos ver que la mayor parte de los usuarios están viniendo de Paid Search, que serían las campañas de Google Ads que generaron 300 sesiones de las 460. Y ahí podemos ir viendo un desglose y analizar cuáles son las campañas que mejor están funcionando. Estos son ejemplos de tableros de control para que vean que Analytics puede parecer complejo, pero si lo volcamos después en Data Studio podemos analizarlos de una manera muy fácil. Querían mostrarles estas herramientas para que vean que vamos a poder
vamos a aprender a generarlas y vamos a poder entender cómo funcionan. Así que no quería dejar de mostrarles las herramientas que se utilizan. Realmente, desde que existe el Data Studio, olvídate, nos ha facilitado el mundo entero, por lo menos en nuestro trabajo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La verdad que es una manera fácil de poder mostrar los datos que nosotros queremos y darle al usuario un material de consulta de las 24 horas. O sea, cuando quieren consultan el dato que se va actualizando constantemente. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene el curso. En el módulo 1 vamos a hablar de justamente las bases del tráfico digital. Una introducción al marketing digital, al content marketing, a la gestión de comunidades. Vamos a hablar del email, del inbound, del automation marketing, porque todo el momento estamos haciendo referencia al automation marketing. Vamos a hablar de project, business plan y metodología ágil, porque debemos trabajar con los equipos de una manera ágil para que esto funcione adecuadamente. Vamos a hablar también de los embudos de venta, el funnel mínimo viable y las automatizaciones y las estrategias de captación de clientes para poder empezar a trabajar en lo que significan las bases del tráfico digital. Con relación al módulo 2, Pablo y todo el equipo ha de encargarse del módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4. Así que, Pablo, nos empiezas a explicar qué vamos a ver en cada uno de estos módulos. Sí, exactamente. Acá lo que planteamos y lo que vamos a ver en el módulo 2, vamos a ver puntualmente todo lo que es relativo a social ads, que vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder anunciar tanto en Instagram como en Facebook y en aplicaciones como TikTok, Twitter y LinkedIn. Vamos a poder entender qué perfiles necesitamos, cuáles son los objetivos que podemos lograr y cuáles son los públicos que podemos lograr en cada una de estas redes. Y vamos a ver cómo planificar ubicaciones, presupuestos y formatos. Una vez que entendemos qué es lo que podemos hacer, vamos a meter mano y armar campañas paso a paso. O sea, se van a llevar puntualmente dónde tenemos que tocar, cómo podemos hacer cada una de las campañas y los vamos a ir guiando en todo ese proceso. Esto lo vamos a ver todo en el módulo 2. Ahí tenemos el módulo 3, ya la parte de Google Ads directamente para poder entender el mundo Google. Exactamente, acá lo mismo, vamos a poder entender cuáles son todos los tipos de campañas que podemos hacer, cuáles son todas las audiencias que nos permite generar el mundo Google, vamos a estructurar y armar una campaña, vamos a ver las diferencias entre SEO, SEM y SEA, vamos a ver también qué son las campañas de display, YouTube y remarketing y cómo armarlas, campañas puntuales para e-commerce, cómo estructurarlas, y vamos a poder entender cómo optimizar una campaña, o sea, cómo mejorarla día a día en el tiempo y realizar pruebas A/B, que es testear diferentes variables para ver cuál es la que mejor funciona para poder continuar por ese camino. Así que realmente es un módulo bastante completo donde vamos a ver toda esa información. Y por último, en el módulo 4, lo que vamos a ver es planificación y reportes, o sea, que es cómo vamos a utilizar Google Analytics, Tag Manager y poder setear conversiones. Vamos a ver cómo se arma un reporte en Data Studio, cómo podemos, van a ver ejemplos, van a ver cómo vincular las diferentes plataformas con Data Studio para que le puedan presentar a un cliente un material de consulta de cómo van todas sus campañas. Y también vamos a ver cómo se genera un plan de medio, cómo se estiman las inversiones y un presupuesto. Porque todo muy lindo, pero el cliente nos va a decir, quiero trabajar con ustedes, pero ¿cuánto tengo que invertir? ¿Verdad? Exacto. Entonces ahí viene la clave, que tenemos que una vez que conocemos todas las herramientas, poder armar un presupuesto, saber cómo estimar una inversión y poder presentar un plan de medios para que el cliente pueda tener algo tangible de qué es lo que puede llegar a lograr. Sí. Y bueno, y además ahí es donde se centra al final todo el esfuerzo, ¿verdad? O sea, cuánto dinero tienes dependiendo de cuánto quieras lograr, cómo quieras lograr y en cuánto tiempo quieras lograrlo, ¿verdad? Porque hay algunos que lo quieren todo, pero no tienen el presupuesto. Exacto, Suele o van como en pasar. un kiosco que te dicen, tengo $100, ¿qué puedo hacer? Y ahí es cuando decimos, bueno, pensemos a ver con tu presupuesto qué es lo que querés lograr. Hay que partir de otro punto, es qué querés lograr
ver cuáles son los medios para luego saber cuál es el presupuesto que tenés que invertir. Pero bueno, eso es parte del día a día que uno va teniendo el ejercicio con los clientes y que también les vamos a ir transmitiendo de experiencias y cómo vamos resolviendo esas cuestiones, ¿no? Exacto. Bueno, ok. Entonces, ya entrando en la recta final, los esperamos los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20, hora boliviana, pese a que nosotros no estamos en hora boliviana, pero el curso es en hora boliviana. Vamos a comenzar este 23 de septiembre y los docentes son Pablo, Agustín Boyle, mi persona, y tenemos también otro invitado, ¿verdad? Exactamente, Iván, seguramente vamos a estar sumando una persona nueva que entró a la agencia, que es un ex Google, dentro de los cuales nos gustaría compartir también esa experiencia, ya que él nos habla desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de cómo se manejan las campañas, mirando desde el lado de Google y también desde el lado del punto de vista de una agencia. Entonces él viene con mucha experiencia y va a estar también en alguna clase invitado. Perfecto. Bueno, entonces, lo único que tienes que hacer es, para mayor información, ahí tienes los links correspondientes que también los vas a encontrar luego en el reprise, los vas a poder ver directamente para poder hacer tanto la preinscripción, y este es un curso con modalidad virtual sincrónica, es decir, no es un curso de videos grabados donde no vas a poder preguntar ni hacer absolutamente nada, sino vas a poder decir, Pablo, perdón, no estoy entendiendo. Entonces Pablo te va a decir, bueno, está bien, a ver, ¿qué no entendiste? Te va a decir, Exacto, nada. que eso es muy importante, Iván, porque eso se genera un dinamismo que muchas veces es, que a veces cuesta entender algún concepto y te dicen, no lo terminé de comprender, ¿me puedes dar un ejemplo? Y tenés esa oportunidad y esa posibilidad de que se pueda reentender y no tener que ver el video regrabado y verlo 3 veces o ir a buscar otro material de consulta. Así que creo que es un valor muy importante el hecho de que sea sincrónico y que estemos en vivo. Perfecto. Bueno, Pablo, entonces simplemente invitarlos a todos para que se inscriban y para que ya pasen el curso. Y si hay alguna pregunta que quieran hacernos en este momento, estamos totalmente abiertos para las consultas y para saber exactamente, tal vez incluso en alguna orientación, si le debemos dar más importancia a algún tema, con todo gusto, no hay ningún problema, porque eso es lo que nos permite hacer estas clases virtual sincrónicas, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de poder entenderlos. Si hay alguna pregunta, con todo gusto los vamos a responder ahora. Alguien que levante la mano. Bueno, parece que todo quedó comprendido. Pablo, eres un genio. Les hiciste entender a la primera. Excelente, bueno, genial. Iván, no sé, ¿sabés que me gustaría saber el horario en el cual le iba a ser dictado? Porque me parece que en la diapositiva no sé si estaba correctamente el horario. Sí, es de 19 a 21. Para nosotros es de 20 a 22. Así que, no, está perfecto. A ver, alguien está Excelente. preguntando. Dice, buenas noches. Eh, para comprender mejor, ¿cómo se conectan las tareas del trafficker digital con el Community Manager y el Social Media Manager? Excelente, es una muy buena pregunta. La realidad es que acá lo que tenemos que pensar que el community manager muchas veces lo que hace es interactuar orgánicamente con, con los usuarios. Y acá lo que está sucediendo últimamente es que las plataformas orgánicamente cada vez le están dando menos prioridad al contenido. O sea, si ustedes antes tenían 5.000 seguidores y publicaban un contenido, por ahí lo veían 1.000 personas. Ahora, a lo largo del tiempo, lo que fue sucediendo es que uno sube un contenido y cada vez lo ven orgánicamente menos personas. Entonces, es muy complejo generar alcance y generar objetivos solamente con un community manager. Por eso es muy importante tener esta pata también de trafficker digital, porque la realidad es que todas las plataformas, Facebook es gratis, Instagram es gratis, o sea, es gratis subir el contenido e interactuar con la comunidad, ¿no? Pero el verdadero provecho tanto de Google como de las redes sociales es utilizar
sus bases de datos, de información de los usuarios que tienen guardados intereses, comportamientos, para poder llegar a ellos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces el community manager trabaja y genera buen contenido, pero es muy complicado después llegar al usuario que uno quiere. Entonces, con un trafficker digital, lo que se hace es, se llega con ese contenido a la persona que realmente queremos llegar, simplificando toda esa estrategia y acelerando los pasos. Ahí es cuando combinamos lo que es un community manager con un trafficker digital, ¿no? Exactamente. Y con relación al Social Media Manager, que era la otra parte de la pregunta, en realidad el Social Media Manager tiene que conocer de todos estos elementos, tiene que conocer tanto de Trafficker Digital como de Community Manager. Es más, también de Copywriter y una serie de elementos, porque el Social Media Manager en realidad es el encargado de todo lo que son las redes sociales y de todo el impacto este. Entonces, o sea, ya a nivel, digamos, de estructura, un Social Media Manager es el que se encarga de ver los informes, qué está pasando, qué no está pasando, en qué podemos corregir esto. Y además le dice al community manager, mira, veremos este tipo de contenido, cómo podemos, digamos, afianzar. Veremos este tipo, le dice al de Trafficker, veremos este tipo de publicidad que podemos hacer para poder digamos, tener un impacto más interesante. Porque como acabo de decir Pablo, lamentablemente lo que nosotros hoy estamos viendo, hoy, no ayer, hoy estamos viendo de que ya el content ya no tiene tanto impacto si no procedemos a este tipo de publicidad, porque te están obligando a invertir, porque ellos saben que ya tienen concretamente todo el negocio en las manos. Entonces, debemos nosotros empezar a trabajar un poco que hackeando. ¿Por qué digo hackeando? Porque al conocer, porque antes manejaban ellos algoritmos, ahora están con redes neuronales, o sea, están mucho más avanzados. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer cómo trabajan para ver cómo le sacamos ventaja. Porque de lo contrario, como decíamos al principio, tú vas y simplemente dices, ¿quieres publicitar? Sí, te dan todas las alternativas supuestamente comidas. Así de comida también queda tu presupuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es hackearlos y decir, no, o sea, yo con esos $200 quiero que me rinda como $1000. ¿Será factible? Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero en momento determinado por lo menos vamos a hacer el esfuerzo de llegar mucho más allá que solamente con la forma tradicional para poder comenzar, digamos, a desarrollar las estrategias y todo lo demás. Que ese es el punto fundamental del curso, ver cómo puedes alcanzar con bajos presupuestos, no necesariamente altos, medios o bajos, sino con un presupuesto adecuado, llamemos así. ¿Cómo puedes tener al alcance? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? ¿Qué debes hacer para poder empezar a trabajar con las redes y poder tener el impacto y lograr, obviamente, el tráfico que necesitas? ¿Por qué necesitas tráfico? Ahí viene, digamos, la pregunta del siglo. ¿Por qué necesitas tráfico, Pablo? ¿Por qué necesitas tráfico? Porque es la forma en la cual acceden los usuarios a tu sitio web. O sea, nosotros tenemos que agarrar y entender que todas las herramientas necesitamos llevar tráfico hacia nuestro sitio web. No tenemos que anclar todas las estrategias en solamente una herramienta. Nos pasa muchísimo de que hay empresas que centran toda su estrategia de marketing digital en Instagram, por ejemplo, y cuando Instagram empieza a cambiar el algoritmo o aparece una nueva red, no tienen las bases en otras plataformas. Entonces, un cambio de variable te puede poner en juego tu negocio. Ahora, lo que se debe hacer es hacer una combinación de diferentes herramientas para no poner todos los huevos en la misma canasta y luego de ahí poder llevar gente hacia nuestro sitio web y ahí poder realizar las ventas, mostrar más información o captar el contacto de la persona que esté interesada en nuestro producto o servicio. O sea, es como decir, Claro. necesito llevar gente a mi negocio. A como de lugar. Básicamente, eso es lo que debe Agua a hacer mi un trafficker. molino. Exactamente. Porque eso Agua es, a tu molino. digamos, Exactamente. eso es lo principal. Y además otra cosa, y me ha sucedido de que algún cliente me llamó y me dice, ¿sabes qué? He tenido un problema grande. Bueno, ¿qué tipo de problema? Me han cerrado la cuenta de Facebook.
con 5 millones de me gustas. ¿Y ahora qué hago? Y yo le digo, llorar. ¿Qué más te Claro, queda? No hay más. No puedes hacer más. claro. Porque en ese aspecto, una vez que te cerraron la cuenta, no puedes hacer absolutamente nada, ¿verdad? Claro, es muy difícil lograrlo. Lo que sí vamos a ver en el curso cuáles son las formas de evitar que esas cosas sucedan. O sea, porque muchas veces pueden cerrar por un tema de accesos indebidos a la publicidad o puede ser por faltas que se cometieron. Entonces, si uno cometió diferentes faltas, a veces no sabe que las está cometiendo y luego te pueden cerrar la cuenta. Así que ese tipo de acciones las vamos a ver para que no sucedan, porque realmente es moneda corriente que te dicen me cerraron la cuenta y se quedaron sin negocio. Y alguien dice, no, alguien se metió en mi cuenta y me la cerraron. Alguien me hackeó la cuenta y obligó y bueno, y la verdad que eso es muy raro que ocurra. Lo más seguro es que al tener un desconocimiento del manejo de la red, no sabía que había incumplido, no sabía de que tuvo fallas, no sabía nada. Y al final le terminaron cerrando la cuenta. Verónica nos pregunta, disculpa, dice, ¿se dictarán las clases y serán grabadas para poder revisarlas después? Sí, Verónica, es un poco de la metodología que se practica dentro de lo que significa este tipo de posgrados, donde si alguien falta o quiere, digamos, revisar, puede hacerlo con el video del día, ¿no? O sea, eso, digamos, queda como antecedente. Bueno, querido Pablo, creo que no hay más preguntas, simplemente estamos, bueno, primero comienzo este lunes yo y después continúas tú con todo tu equipo, así que bienvenido nuevamente a la Universidad Católica Boliviana y por mí, en este momento podríamos quedarnos charlando hasta muy tarde, pero creo que ya digamos dentro de los objetivos de la masterclass, creo que todas las cosas que teníamos que transmitir fueron, digamos, ampliamente explicadas. Pablo, tus últimas palabras. La verdad que agradezco la invitación, muy contento de pertenecer ahora a la Universidad eh, Católica de Bolivia y vamos a estar muy contentos de poder transmitirle todo el conocimiento y expertise que tenemos en el área y la verdad que vuelvo a repetir, muy contento de estar con ustedes. Así que los espero también en clases. Bueno, gracias. Que tengan una muy buena noche, un buen fin de semana y obviamente ya los esperamos específicamente en las clases. Será hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo y para las chicas un gran beso. Y obviamente nos estaremos reuniendo. Para quienes nos conocen, ya sabemos cómo encontrarnos y cómo saludarnos y todo lo demás en las clases. Bueno, los espero. Adiós, Pablo. Y también igual. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Noches.